Damos entonces inicio a este seminario eh, de por qué dicen que las calderas son equipos estáticos. Este seminario viene a raíz un poco de esa frecuencia con que se escucha en plantas que los equipos, que las calderas son equipos estáticos y que las calderas se prenden y se apagan sin mayor atención porque son equipos que están sumamente automatizados. Entonces, un poco para llamar la atención de los usuarios, un poco para llamar la atención de incluso de los consultores en la parte de mantenimiento de calderas, de que las calderas definitivamente son unos equipos muy, muy, muy dinámicos. Entonces, vamos a dar inicio a este seminario. Eh, a ver, disculpe, personas por ingresar. Entonces, vamos a dar inicio a este No, seminario no. y le pido por favor de nuevo a quienes tengan micrófono encendido que lo pongan en silencio. Am, pues quiero dar inicio dándoles una noticia, una novedad, y es que desde el pasado 16 de marzo, ya hace 2 meses, se tuvo el acto de toma de firmas inaugural, de inauguración, de fundación de la Red Latinoamericana de Seguridad en Caldera. Esto fue en Costa Rica. Esta asociación sin fines de lucro va a ser una asociación que va a abarcar todo Latinoamérica y posiblemente un poco más allá. Una de las cosas más interesantes que vamos a tener nosotros a raíz de la fundación de esta asociación es que vamos a poder contar con comités técnicos donde ustedes van a poder participar y con tener relación con organizaciones ya establecidas desde hace muchos años, como son API, que es el Instituto Americano del Petróleo, como lo es el National Board, que es la organización que establece los códigos de inspección y reparación para equipos a presión y calderas existentes en servicio. Entonces, vamos a tener una relación muy cercana con organizaciones muy importantes y vamos a formar comités técnicos y nuestros participantes, nuestros afiliados, van a poder eh, ser delegados, van a poder participar en muchos de estos comités de estas asociaciones. Entonces, los animo a eh, participar, a registrarse en la asociación y formar parte de esta iniciativa que, como les digo, acá mucho más de lo que es un club. Vamos a tener muchas actividades, vamos a tener mucha trabajo de comité técnico, vamos a tener mucha interacción entre especialistas. Así que los invito a que quienes estén interesados nos escriban a red.seguridad@seaca.com. Como les había comentado, en muchas de las instalaciones que se suelen visitar, escuchamos que el trabajo o trabajar o operar una caldera es una actividad muy rutinaria. ¿M? Es asunto de prender y apagar, es asunto de estar pendiente del flujo de vapor que se produce, la temperatura y a la presión a la que sale, porque así lo requiere el área de producción, el área de planta, ¿verdad? Por otro lado, como en muchos lugares la caldera está muy actualizada en cuanto a automatismo, pues la caldera es nada más asunto de prender y apagar. Y muchos propietarios de calderas se preguntan por qué tienen que asignar una persona, un operador, para atender la caldera si acaban de pagar un montón de dinero para que la caldera sea automática. No tiene sentido tener un operador allí pendiente de la caldera si su caldera está recientemente automatizada.
Entonces, esos conceptos son conceptos que tenemos que ir cambiando, tenemos que ir quitando a un lado, poniendo a un lado, porque definitivamente una caldera es un equipo muy dinámico, es un equipo que cualquier falla puede llegar a generar un problema de seguridad. Para muchos de los usuarios, para muchos de los consultores, para muchos de los proveedores de servicios y de equipos, las calderas fallan por problemas de calidad del agua, sin considerar que dentro de ese dinamismo del que les estoy hablando, el nivel de agua, la incidencia de llama contra las superficies de intercambio que generan más secamiento, los sólidos que están en suspensión tienden a incrustarse y tienden a sobrecalentar la superficie, una mala circulación del agua porque yo trabajo a baja carga mi caldera para no apagarla. Entonces, si yo trabajo a baja carga, la circulación del agua es poca, el químico que yo dosifico no tiende a homogenizarse, a mezclarse y por lo tanto no voy a tener un buen tratamiento químico, voy a tener la posibilidad de que muchos de los sólidos que están en suspensión precipiten, se adhieran. Eh, si yo no cumplo los procedimientos de arranque y parada de mi caldera, normalmente suelo tener problemas de enfriamiento, de sobrecalentamiento de las superficies de intercambio. Entonces, este, muchas veces se dice, yo le doy más tiempo al encendido de mi caldera para que no se me fatigue mecánicamente. Resulta que cuando le doy más tiempo, tardo más tiempo en que el agua comience a circular y a enfriar la superficie. Por lo tanto, es tan malo encender muy rápido como encender muy lento. Hay que cumplir con lo que el fabricante me indica como procedimiento de arranque. Procedimientos de enfriamiento rápido o de vaciado con la caldera aún caliente. Esto también, si yo enfrío muy rápidamente, esos sólidos que están en suspensión van a tender a precipitar y a incrustar mi caldera. Si yo además la apago, la vacío con la caldera aún caliente, pues todos esos sólidos que están en suspensión se van a adherir a la superficie y se van a incrustar. Luego, puede ser que en este ritmo de funcionamiento de nuestra industria, en muchas, sobre todo en plantas termoeléctricas, donde están conectados a sistemas o a redes de distribución eléctrica, la red les solicita que apaguen máquinas, que bajen cargas de máquina y entonces conseguimos máquinas que están o calderas que están a muy baja carga, con poca circulación y poco enfriamiento o apagadas y sin un procedimiento de preservación de la caldera fuera de servicio. Entonces, todas esas cosas juntas o cada una puede estar generando mecanismos de daño en mi caldera que pudieran dar la impresión de que estamos teniendo un problema de tratamiento de agua. Sin embargo, el problema está en cómo nosotros operamos nuestras calderas. Si nosotros analizamos la cantidad de mecanismos de daño que pueden ocurrir en una caldera, son muchos. Tenemos que conocer nuestra caldera, tenemos que conocer cómo la forma en que la operamos afecta la integridad de mi caldera y tenemos que saber dónde, en qué partes de mi caldera pueden comenzar a ocurrir algunos mecanismos de daño. Todo eso lo tenemos que hacer, que conocerlo, tenemos que saber. No todo es por el tratamiento de agua, muchas veces es por la forma en que yo opero mi caldera. Entonces tenemos que saber no solamente el diseño de mi caldera, el cómo funciona, sino cuáles son los posibles mecanismos de daño que pueden ocurrir en los diferentes componentes de mi caldera. Eso es importante. Yo tomar acción correctiva antes de que ocurra una falla y no decir la falla me tomó de sorpresa. Aquí vemos una lista de los posibles mecanismos de daño que pueden ocurrir en una caldera. Como ven, termofluencia lenta, sobrecalentamiento lento, templado, carburización, fatiga mecánica, fatiga térmica, de esto desde el punto de vista mecánico. Luego tenemos una combinación de efectos de corrosión o de agentes corrosivos con condiciones mecánicas.
ya sea cíclicas o ya sea tensiones residuales, entonces puedo tener corrosión fatiga, corrosión bajo tensión, fragilización cáustica. Entonces, esto nos debe llamar la atención. Si hablamos de calderas acuatubulares, nosotros podemos llegar a tener hasta 20 diferentes mecanismos de daño que pueden causar fallas en mi caldera, en los diferentes componentes de mi caldera. No todos los mecanismos de daño ocurren en los componentes. Eso es una, digamos, una ubicación selectiva en función de sus condiciones de operación. Por eso nosotros no podemos considerar que solamente el problema que podemos tener es de corrosión por efectos del agua o corrosión por efectos del combustible que yo utilizo o erosión por efecto de las cenizas que se forman o por el soplador de hollín. Entonces, tengo que saber que pueden ocurrir en una caldera acuatubular hasta 20 mecanismos de daño diferentes en diferentes componentes. No todos los mecanismos de daño ocurren en todos los componentes. Si hablamos de problemas químicos, problemas de corrosión, pues también tenemos en el lado combustión, tenemos cenizas fundidas que pueden generar daños, picaduras muy localizadas en la superficie de los tubos, cenizas de combustión, o podemos tener por condensación de ácidos que se generan durante el proceso de combustión. Entonces tenemos dos agentes corrosivos dentro de lo que es el sistema de gases de combustión o el área o la zona de gases de combustión. Lado agua, vapor, pues tenemos corrosión por el oxígeno, ya sea porque no le dosificamos un químico adecuado para remover el oxígeno o porque nuestro desaireador no está funcionando adecuadamente y tenemos oxígeno disuelto en el agua que estamos alimentando a nuestra caldera. Luego, si tengo sólido en suspensión, esos sólidos van a precipitar y vamos a tener corrosión bajo los depósitos. Y después podemos tener contaminación con metales nobles, si tenemos equipos de intercambio de calor fabricados con aleaciones de cobre, ese cobre puede llegar a la caldera y generarme pares galvánicos y corrosión por metales. Si hay algún tipo de contaminación de alguna materia orgánica que se descomponga dentro de la caldera, esa materia orgánica va a generar CO2, el CO2 se combina con el agua y forma el ácido carbónico que me va a generar pequeñas picaduras en la superficie de la caldera. Entonces, corrosión cáustica, si yo dosifico o soda cáustica, corrosión por ácido, o sea, tengo una gran variedad de mecanismos de daño que pueden afectar la integridad de mi caldera. Ya les dije, dentro de una caldera acuatubular de 600 psi o más, que tenga sobrecalentador, que tenga economizador, puedo tener hasta 20 mecanismos de daño en los diferentes componentes de la caldera. No los 20 en el mismo componente, pero distribuidos en los diferentes componentes pueden estar desarrollándose hasta 20 mecanismos de daño. Y si hablamos de calderas pirotubulares, las calderas pirotubulares también tienen la posibilidad de sufrir daños entre 8 y 10 mecanismos diferentes en diferentes partes, diferentes componentes de la caldera. Eso lo tenemos que saber. Tenemos que saber qué relación hay entre esos mecanismos de daño y las condiciones de operación y el diseño de mi caldera para que las fallas no nos tomen por sorpresa. Entonces, si nosotros vemos esto o si nosotros vemos esto, no debemos decir el problema está en el agua. Tenemos que preguntarnos qué está pasando, qué estamos dejando de hacer y cuál puede ser la causa de las fallas o de los daños que está sufriendo mi caldera. Como les comentaba antes, a nivel de mucha industria, conseguimos que los usuarios de la caldera dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema? Mi operador se tiene que concentrar en el flujo de vapor que se produce, la temperatura, porque tenemos que garantizar la producción de la instalación, de la planta donde trabajamos. Por supuesto, para garantizar eso tiene que verificar el flujo de agua, tiene que verificar el flujo de combustible, porque si no, no logra el flujo de vapor que se requiere en planta, ¿verdad? El nivel de agua, por supuesto, siempre hay que controlarlo, no va a ser que por mala suerte baje y nos dañe la superficie de intercambio de la caldera, nos dañe los tubos.
Y bueno, análisis de agua, sí, lo hacemos una vez a la semana, cuando viene el proveedor de tratamientos químicos, él toma muestra y después nos trae los análisis, los resultados de los análisis. Eso no puede ser. O sea, nosotros tenemos que tener un control absoluto, completo sobre nuestra caldera. Muchas veces vemos paneles de control como este que está aquí, donde hay cantidad de información que no se usa porque nos limitamos a medir flujo de vapor, la presión y la temperatura. No prestamos atención a las temperaturas de la superficie de intercambio, no prestamos atención de la entrada de agua, de la temperatura de entrada de agua al economizador, no prestamos atención a la salida de los gases a la chimenea. Esos son detalles que muchas veces se dejan sin atender y que son muy importantes al momento de hacer una evaluación de por qué falló nuestra caldera. ¿Por qué si tenemos dos calderas que prácticamente son idénticas? ¿Mm? Una, que es la que tenemos a más baja carga, que la que forzamos menos, que incluso a veces la tenemos apagada, esa es la que más nos falla. Y la otra, que la tenemos forzada, trabajando a su carga máxima, ¿verdad? Que es la que está todo el tiempo a full carga, esa no se nos daña. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, si yo tengo una caldera que está trabajando por debajo de su carga nominal, si está trabajando a la mitad o menos de su 20% al 15% de su carga, no vamos a tener buena circulación y no vamos a tener buen enfriamiento de la superficie de intercambio. Posiblemente tengamos incidencia de llama contra la superficie y esa caldera se nos va a deteriorar más. La otra que trabaja a carga nominal está trabajando en sus condiciones de diseño y por lo tanto tiene buena circulación, buena homogeneidad de los químicos que estoy dosificando y tiene menos problemas. Entonces, esa es la razón. Tenemos que garantizar que nuestras calderas trabajen en sus condiciones de diseño, en su carga nominal. Si tenemos que tener dos calderas a muy baja carga, es preferible tener una caldera a su carga nominal y la otra fuera de servicio preservada para evitar que se dañe. Para nosotros o para las calderas es muy importante que se logre, que se mantenga la circulación del agua dentro de la caldera, ya sea pirotubular o sea acuatubular, para garantizar que el agua esté circulando y enfriando la superficie de intercambio. ¿Cómo yo logro que se tenga la mejor circulación? Lo logro manteniendo la caldera a su carga nominal de operación. Si yo la tengo a muy baja carga, estoy teniendo una mala distribución del calor, no estoy logrando que se caliente en la superficie de forma homogénea y voy a tener zonas donde no tengo una buena circulación. Igual en las acuatubulares. Si yo no trabajo a su carga nominal, pues los tubos que generan vapor y los tubos que bajan el agua del domo superior al domo inferior, pues no van a cumplir con su diseño de mecánico, de fluido térmico que tiene la caldera. Si yo trabajo una baja carga y no tengo buena circulación, pues a corto plazo puedo tener una rotura por sobrecalentamiento rápido, como esta que vemos aquí. Estoy dosificando la caldera, al no haber una buena circulación, no hay una buena homogeneidad de esos químicos, y esos mismos químicos me pueden generar problemas de corrosión. Y si estoy hablando de una caldera pirotubular, pues los sólidos que están en suspensión pueden precipitar y puedo llegar a tener problemas de corrosión bajo depósito o de sobrecalentamiento, porque esta superficie, ¿verdad? El fuego que está aquí va a estar incidiendo la llama contra esta superficie y no va a haber posibilidades de intercambio de calor. Entonces es muy importante que nosotros tratemos o hagamos un esfuerzo por mantener las calderas a su máxima carga o a su carga nominal. Algunas veces nosotros, queriendo o sin querer, a propósito o sin saber, estamos modificando el diseño de nuestras calderas. Si nosotros quemamos un combustible, ese combustible tiene altos contenidos de ceniza y esas cenizas se van acumulando, pues va evitando o no va permitiendo hacia la siguiente zona, hacia la zona de convección, hacia la chimenea. Entonces, esos gases calientes quedan atrapados en una zona particular y ahí están entregando más calor a la superficie de intercambio y se está generando más vapor. Por lo tanto, el diseño de la caldera cambia. Este caso es un economizador, ¿verdad? Se formó una ceniza sobre el economizador y no permitía que la incidencia en el economizador evaporaba el agua y el agua que entraba a la caldera ya entraba con vapor. Eso cambia el diseño de la caldera. Si yo tapono muchos tubos de mi caldera, estoy cambiando el diseño de la caldera.
Si yo abro membranas y hago que los gases calientes se vayan hacia la zona de convección, ¿verdad? Para evitar que la temperatura del sobrecalentador sea muy alta, estoy cambiando el diseño de mi caldera. Si los refrigerios que cubren parte de los tubos, por ejemplo, los tubos del piso, se fracturan y permite la entrada de gases a calentar la superficie de los tubos del piso, pues estoy generando vapor antes de lo que el fabricante llama altura de evaporación. Si yo modifico, vean aquí, esta misma caldera tiene un arreglo de refractario y aquí tiene otro, así era originalmente de fábrica y algún contratista que tenía mucha experiencia en el tema, pues decidió ponerlo así. Entonces ya nosotros no vamos a tener este metro y medio de altura de evaporación a partir del cual ya empieza a generarse vapor, sino que va a subir con respecto a lo que antes era el piso y vamos a tener una circulación inadecuada. Todo esto son cambios, son alteraciones al diseño original y me generan problemas de circulación, me generan posibles problemas de sobrecalentamiento, me generan daños que no necesariamente se deben. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? El que yo tapone, que tiene que ver con que haya tubos rotos por sobrecalentamiento rápido o con la homogeneidad de los químicos dentro de la caldera, sí tienen que ver. La caldera ha sido diseñada como un equipo muy dinámico, como un equipo donde todo está relacionado con todo. Y si yo hago algo como abrir membranas o permito que se me acumulen cenizas y no tengo un buen flujo de gases calientes en toda la superficie del tubo, eso va a generar una consecuencia en mi caldera. Entonces, como dice aquí, bueno, resuelto, ya, listo. El problema es la circulación. Entonces, ¿cómo medimos la circulación? La mala noticia es que la circulación no se mide. Nosotros consideramos que si la caldera está trabajando a su carga nominal, tiene una circulación para la cual fue diseñada y voy a tener un enfriamiento. Si yo no logro mantener la carga nominal o si yo tengo alguna de las modificaciones de las que hemos hablado antes, eso va a generar problemas de circulación y posibles problemas de sobrecalentamiento. Eso tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, tenemos que conocer bien el diseño de nuestra caldera, los materiales de los que están hechos cada uno de los componentes y el efecto de esas condiciones operacionales sobre la generación de mecanismos de daño. Otro, eh, otra tendencia, otro paradigma que se suele tener, ¿a qué nivel de agua tiene usted sus calderas? Al 50%. Pues, ¿al 50% de qué? El 50% geométrico de la caldera. Pues muchas veces el diseñador no utiliza el nivel normal de agua, él asigna un nivel normal de agua a la caldera en función de su diseño interno, los ciclones que separan la mezcla agua-vapor, el lugar donde va la... ¿verdad? Entonces, si yo coloco al 50%, posiblemente yo me esté saliendo del diseño de mi caldera. Si yo estoy trabajando a niveles muy altos por temas de seguridad, para evitar que vaya a haber pérdidas o para que la alarma no esté sonando permanentemente, si yo mantengo un nivel muy alto de agua, pues los ciclones dejan de funcionar adecuadamente, la línea de purga continua no tiene la capacidad de succionar esos sólidos que están en suspensión, por lo tanto esos sólidos se pueden ir hacia el proceso o hacia el sobrecalentador o a la turbina. Entonces yo tengo que respetar lo que mi fabricante establece como nivel normal de agua. Si yo tengo, como dijimos antes, tengo un nivel de agua muy alto, los sólidos, las espumas que se me van a formar, se me van a ir al sobrecalentador. Esas espumas van a incrustar el sobrecalentador, van a incrustar mi turbina o mis equipos de proceso. No voy a ser suficientemente eficiente, puedo llegar a tener problemas de falla en esos otros equipos y por supuesto el ciclón no va a funcionar bien. La purga continua no va a tener la capacidad de extraer esos sólidos que están en suspensión y tengo más probabilidades de que se forme espuma. Luego, al yo separar aquí en el ciclón la mezcla agua-vapor, si el vapor al salir se consigue agua, se vuelve a humedecer y voy a perder eficiencia. Entonces, todo eso está relacionado. Es muy importante que nosotros en nuestra caldera busquemos el plano donde está indicado cuál es el nivel normal de agua. En inglés es normal water level. Y ese normal water level es el que al que nosotros tenemos que calibrar nuestro nivel de operación.
Entonces, fíjense, aquí está en nuestro dibujo de la caldera, el domo de la caldera, normal water level. Este es el nivel normal de agua que debe tener la caldera y no el 50% del domo. Muy importante. Aquí vemos varias imágenes. Yo cuando hacemos la inspección tenemos que verificar que no hayan evidencias de espuma, porque eso podría estar relacionado con el tratamiento de agua que yo use, pero también con la carga a la que yo estoy trabajando. Si trabajo a bajas cargas, no hay homogeneidad, no hay un buen tratamiento químico. Si trabajo a muy alto nivel, esa espuma no va a ser extraída por la purga continua. Por lo tanto, todo está relacionado con todo. Fíjense aquí, esta es la línea de nivel que tenía esta caldera normalmente, cuando en verdad el nivel de agua tenía que estar aquí, porque por aquí sale la mezcla agua-vapor, el agua sale por aquí abajo, el vapor sale aquí, y si se consigue un nivel de agua como este, pues se va a humedecer y estamos perdiendo eficiencia. Aquí, este nivel de agua está muy por encima de lo que debería ser, que es por debajo de esta bandeja. Lo tenemos que cumplir. Detalles tan curiosos como que esta es la línea de agua alimentación, aquí tenemos la descarga de agua de alimentación al domo superior, y el solo hecho de que haya un descuido y esos orificios se coloquen hacia arriba, puede generar olas como esta que tenemos aquí, que en los extremos de mi caldera no lo voy a ver porque yo nada más estoy midiendo el nivel en los extremos del domo, no a lo largo de todo el... ¿Cómo puedo yo detectar esto? Tomando muestra del vapor saturado y haciendo análisis. Si estoy viendo que me está llegando sodio, que me está llegando fosfato, que me está llegando incluso sílice, en alto contenido de sílice, en mi vapor producto, en mi vapor saturado, pues tengo que ver qué está pasando con el nivel de agua de mi caldera. En los códigos, en el código de fabricación, voy a utilizar la versión 1 del código ASME, que es la de calderas de potencia, me dice que yo debo tener para calderas de más de 400 psi, debo tener 2 niveles visuales a cada extremo del domo superior, para medir nivel de agua visualmente. Pero si yo tengo 2 o más sistemas de monitoreo de nivel, digital, electrónico, instrumental, perdón, en cada lado de la caldera, y los resultados, los, sí, las lecturas de ellos son coherentes, yo puedo cerrar las válvulas de uno de esos 2 niveles visuales y trabajar con uno solo. Pero si yo tengo condiciones como esta que está aquí, que uno de los niveles, este nivel, me da esta tendencia incluso a bajar, cuando el otro nivel me da una tendencia a subir, es totalmente... ¿A quién de ellos dos yo le debo prestar atención? Pues yo debo ir a campo, a la caldera, y verificar qué nivel visual tiene mi caldera. Fíjense, este ejemplo que estoy poniendo aquí es este que está aquí. Uno de los niveles visuales no está, fue desincorporado. Y el otro nivel visual tiene una fuga, y ese nivel, por supuesto, no es representativo, no es real. Lo que yo pueda estar leyendo aquí no me está dando una señal verdadera. Entonces, ¿dónde estoy yo parado desde el punto de vista de seguridad? Esto es uno de los parámetros más sensibles a los que y el control de sobrepresión son los 2 parámetros límites más importantes que los códigos nos dan, nos exigen, nos plantean. Entonces es muy importante que nosotros le prestemos atención al tema nivel, y le prestemos atención, por supuesto, también a las válvulas de seguridad y todas las protecciones contra alta presión que podamos tener en nuestra caldera. Entonces, muy importante verificar que si el fabricante me da cuál es el nivel normal de agua y cuáles son las alarmas de nivel bajo y nivel alto, que yo las respete, porque si es muy bajo puedo tener tubos, fíjense aquí, tubos de la caldera sin protección y en un momento dado deformados, pero si es muy alto puedo estar primero perdiendo muchísima eficiencia, saliendo mucha agua hacia mi turbina o hacia mi equipo de proceso, y es eficiencia, es integridad de los equipos, es integridad de la misma caldera si tengo sobrecalentador, y si el nivel es muy bajo puedo llegar a tener roturas de tubos a nivel de techo o deformación de los elementos de sujeción de la misma caldera. Entonces, esto es un punto que tenemos que verificar. Muchas veces incluso mi personal de instrumentación no está al tanto de cuál es este nivel normal de agua que da el fabricante. Ellos asumen que debe ser el 50% y no es así. Pues así. Entonces, estos tubos que ven aquí deformados, en un momento dado o en varias oportunidades, hubo pérdida de nivel hacia abajo, hubo niveles bajos de agua,
hubo tubos que quedaron sin suficiente enfriamiento y por, digamos, la buena reacción del operador se pudo recuperar el nivel de agua. Sin embargo, ya los tubos habían sido sobrecalentados. Cuando se ingresó nuevamente el agua, pues hubo un templado. Fíjense la diferencia en la microestructura al hacer una metalografía en esta zona, entre la zona que está sana y la zona que ya fue deformada. La dureza sube. Entonces, tenemos que conocer qué efecto puede tener sobre la integridad de mi caldera este tipo de eventos. Y es muy importante que nosotros tengamos al tanto cuál es la influencia de un buen nivel normal de agua en mi caldera para garantizar su integridad. Si tengo niveles muy altos o niveles muy bajos, puedo llegar a tener problemas de sobrecalentamiento rápido, ¿verdad?, en mi caldera. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Quería Sí. comentar una experiencia que tuve. Le habla el ingeniero Ricardo Hernández de los bomberos en Veraguas. Ajá, sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, quería comentar que por mala instrumentación en su momento Sí, y mal tratamiento químico en los niveles de la caldera, de las calderas en las cuales yo trabajaba, sí, provocaba mucho arrastre. sí. Entonces, esas incrustaciones en un momento me incrustaron la válvula de corte del generador de la turbina, Ajá. o sea, de la turbina del generador. Sí, 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 sí. Entonces ocurrió un incidente, como son turbinas ya de 1970 que giran a 9000 RPM, Sí. hubo una falla en el generador. Ujú. Entonces, ellas giran a 9000, pero el generador era 1800 RPM. Tenían un Sí, reductor. sí, 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 sí. Y ese ensuciamiento que se arrastró con el vapor, este, La válvula de corte. En el sí. momento en que hubo la falla en el generador, Ujú. porque usted regula la velocidad del generador un poquito vapor, me explico. Pero Sí. Se te oye muy bajo, Ricardo. cuando usted va a aumentar la carga del Sí, generador, o sea, los kilowatts, usted tiene sí, que ir abriendo con el gobernador para que vaya subiendo la velocidad, ¿me explico? sí, 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 ¿Qué sí. pasó? Se incrustó la válvula de corte Ujú. con sólidos Sí, y se disparó el generador y la válvula de gobernación me quedó totalmente abierta y la turbina se autodestruyó. claro. Fue, Se fue. peligrosísimo, casi Sí, todo, claro. o sea, partes metálicas Sí. que estaban arriba de la tonelada salieron volando de una Los, manera increíble. claro, los álabes, la misma carcasa. Sí, 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 así es. Así Es- es. esa experiencia la vi. Pero fíjate, ahí estamos hablando de dos condiciones que nosotros estamos desatendiendo en la caldera. Estamos hablando de una calidad de agua que eh, tenías un problema de calidad de agua definitivamente porque tenías un arrastre, pero habría que ver cuál era el nivel de agua en esa caldera, porque a lo mejor tenías un nivel de agua tan alto que la purga continua, que es la que te garantiza a ti tener ese control, esos sólidos en suspensión o esos sólidos disueltos y la conductividad y la cantidad, es la que te garantiza a ti mantener esas condiciones, pues si tú tienes un nivel muy alto, la capaz de remover eso. Entonces, todas esas espumas que se formaron se te fueron con el vapor y te generaron ese ensuciamiento. Muchas veces o en muchas instalaciones se ha dejado de monitorear la calidad del vapor que sale de la caldera, porque consideran que es suficiente monitorear la calidad del agua que entra a la caldera y la calidad del agua de la misma caldera. Pero ya el vapor no lo monitorean. Entonces, hay que reeducar a nuestros usuarios de caldera en ese sentido y evitar que ocurran cosas como la que tú acabas de comentar, que ocurren con más frecuencia de la que nosotros pensamos, ¿no? Y que en muchas instalaciones, cuando nos ocurre una falla como esa, Ricardo, solemos decir, ah, nos agarró de sorpresa. Pues no, no, no tiene por qué habernos tomado de sorpresa, porque nosotros tenemos suficiente herramienta, suficiente instrumentación para tomar acciones correctivas. Muchas veces por desconocimiento, ¿no?
Bueno, yo le cuento la anécdota, aunque yo no era el encargado de caldera, yo era Sí, en ese momento el encargado de generación eléctrica. ya, ya, ya. Sí. No, pero Pero había problemas como de arrastres de agua y también en la química de la misma caldera, con las purgas seguro, continuas y esas cosas, seguro, porque eran seguro. tres calderas de 18 kilogramos por centímetro cuadrado, Ujú, generaban 65 toneladas de vapor por hora, ujú, eran de 3000 HP boiler, ya. eran tres de 3000 HP boiler y tenían ese problema. Y Al año siguiente cada una alimentaba una turbina diferente o las tres alimentaban la misma turbina. eran tres generadores Ya, de 2.5 mega ya. y eran eh, 14 turbinas, 6 molinos, Ujú, 2 picadoras de caña, ok, 3 turbinas de agua a la caldera sí, y una bomba grande de inyección, ya, pero pasaba eso. ya. Sí, no, no, es que eso son cosas, pero otra vez, el mensaje es por qué dicen que una caldera es un equipo estático cuando es tan dinámico, hay tantas variables que tenemos que monitorear y controlar para evitar que ocurra lo que Ricardo nos acaba de comentar. ¿Mm? Esos son detalles que nosotros descuidamos. La caldera es para prenderla y apagarla y atender nada más la cantidad de vapor que necesitan las turbinas, pero desatendemos muchas otras cosas más. Ricardo, gracias por tu participación. Interesante el caso, La conductividad estaba alta en ese momento. seguro. Y en muchos otros momentos antes también, seguro. Sí, sí. Sí. Bueno, gracias. No, Eh, gracias, Ricardo, por tu participación desde Panamá. Gracias. Panamá. Ok. Ujú, ujú. Vale, muchas gracias. Entonces, hemos hablado de calderas acuatubulares, pero también las calderas pirotubulares. Cuando vemos esto que está aquí, esto se conoce como implosión del fogón en una caldera pirotubular, y normalmente se dice el problema fue porque perdimos el nivel de agua en la caldera. Y no necesariamente fue la causa real. Posiblemente el problema está en que esta caldera trabajó, o estas calderas, porque son dos diferentes, trabajaron durante mucho tiempo a muy baja carga. La llama incidía aquí en esta zona y fue sobrecalentando y envejeciendo esa zona. En el momento en que hubo una pérdida de nivel, esa zona era susceptible a tener este tipo de daño. Entonces, tenemos que conocer el diseño de mi caldera, las condiciones de operación y el efecto de esto sobre los daños. Es muy importante. Son equipos muy dinámicos. Este caso que tenemos aquí, en este caso, fíjense, la caldera perdió el nivel de agua, tuvimos una rotura o una rotura en el envolvente, en la carcasa, en la parte superior estaba la soldadura que cerraba la lámina que hacía el envolvente y se agrietó esa zona de soldadura. Y internamente hubo una implosión del hogar de la caldera. Entonces, todo esto se dijo en el informe final, la caldera falló por pérdida de nivel. Realmente ese fue el evento que disparó, que causó la falla final. Pero realmente esa caldera trabajaba a muy bajas cargas, no tenía un buen procedimiento de preservación, quiere decir que cuando la caldera se apagaba, la humedad quedaba acumulada en la parte superior, allí estaba la soldadura, esa humedad, corrosión en la zona afectada térmicamente, y en un momento dado, cuando hubo una sobrepresión por pérdida de nivel, pues esta parte no resistió la presión de operación de la caldera y rompió de esta manera. Y esta parte, pues por ser una caldera que trabajaba a baja carga, la llama incidía permanentemente aquí. El material original, que era se transformó en esto y fue mucho más fácil de deformar en el momento en que ocurrió esa pérdida de nivel. Entonces, la causa no fue la pérdida de nivel. La causa fue que estábamos trabajando con una caldera a muy baja carga, no a su carga nominal, y no teníamos un procedimiento de preservación. Y nunca estuvimos atentos de que en esta zona estaba incidiendo la llama y podía generarnos un problema de sobrecalentamiento. Entonces mis operadores tendrían que hacer un recorrido por mis calderas, verificar cuál es la condición de la combustión, verificar dónde está incidiendo la llama, si está pegando, si mi combustión es buena, ¿verdad? O si tengo una
turbulencia muy fuerte, una mala combustión que me genera mucho hollín en la salida de los gases en la chimenea, y si yo tengo suficiente conocimiento, experiencia en mi planta para que mis operadores hagan los ajustes. Fíjense, estas dos fotografías son de una misma caldera, es una caldera que generaba 82 toneladas hora de vapor. Aquí la caldera estaba limitada a 40 toneladas hora porque si se subía más allá temblaba, tenía mucho retumbe, la combustión era muy mala y botaba hollín por la chimenea. Esta es la misma caldera con los 4 quemadores ajustados, entonados. No solamente la parte del sistema de control, sino también la parte mecánica de los propios quemadores. Y tenía entonces una muy buena combustión. Aquí estaba esa caldera de 82 toneladas, en esta fotografía estaba 70 toneladas y podía seguir subiendo. Entonces, yo tengo que conocer las condiciones de operación de mi caldera y tengo que saber hacer los ajustes adecuados. Para esta caldera ya el ingeniero encargado había justificado la compra de otra caldera porque esta caldera ya no tenía capacidad de mantener la producción de 82 toneladas hora. Y esto en mediodía se logró hacer este ajuste y la caldera volvió a tener sus 82 toneladas hora. Entonces, mi operador tiene que conocer eso y tiene que hacer sus recorridos y verificar. Muchas veces estas mirillas donde se puede observar la condición de la combustión están bloqueadas, están tapadas con refractario y no se utilizan. Eso le da a uno un aviso de cómo se está operando y hasta qué punto se conoce la caldera, que es un equipo muy dinámico. Entonces, yo debo hacer mi recorrido, yo debo utilizar todas las mirillas que me pone el fabricante para ver dónde está incidiendo la llama, hasta dónde llega la llama, si la es buena, o si tengo problemas en el quemador, no tengo buena atomización, mi combustible se está quedando incrustado a la boquilla del quemador, si estoy teniendo incidencia de llama y mala combustión y acumulación de combustible en las paredes de mi caldera, todo esto lo tengo que verificar yo en mi día a día a las diferentes cargas. Si estoy a baja carga, debo preocuparme más, debo atender más los cuidados de la combustión porque sé que la llama es más floja y tiende a incidir contra paredes. Entonces, todo eso lo debo conocer yo. El arranque de mi caldera, yo debo cumplir una curva de arranque que me da el fabricante, pero en muchas instalaciones la caldera se enciende para que arranque ya. Entonces yo hago, en vez de seguir esta curva que me da el fabricante de 5 o 6 horas, pues yo la arranco en 2 horas y en poco tiempo tengo roturas como esta que tenemos aquí, que es un sobrecalentamiento de los tubos del sobrecalentador, porque rápido no doy tiempo a que se produzca vapor para enfriar esos tubos y se me revientan, me fallan por sobrecalentamiento. Entonces, si yo en cambio hago una curva muy lenta, pues no permito que se empiece a dar la circulación del agua dentro de la caldera y no van a ser enfriadas las superficies de intercambio. Entonces, tengo que cumplir lo que el fabricante me da. No debo ser creativo cuando tomo la decisión de hacer una modificación de este tipo. Si yo tengo una caldera con más de un quemador de 4, de 6, de 8, de 16 quemadores, pues debo tener una secuencia de encendidos de quemadores, ¿verdad?, que no me generen, si este es el colector del sobrecalentador, la salida del sobrecalentador, no me generen diferencias de temperatura entre una zona y otra, porque voy a tener problemas de fatiga térmica. Voy a tener problemas de daño en el colector. Entonces yo tengo que seguir una secuencia de encendido de quemadores. En algunas instalaciones te dicen, Carlos, nosotros prendemos el quemador, el primer quemador que nosotros prendemos es el primero que enciende, porque tenemos problemas con los detectores de llama, con el sistema de control. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que atender. No podemos, por desconocimiento, dejar que las cosas se vayan deteriorando. Nosotros al encender el quemador que encienda primero y llegar con él hasta el máximo, pues estamos generando zonas de mayor calor que otras, zonas de mayor temperatura que otras, y eso causa daños en la estructura de mi caldera, en este caso en el sobrecalentador. Entonces yo debo ir a una distribución adecuada de temperatura, evitar problemas de fatiga térmica, evitar problemas de fractura de los refractarios, ¿verdad? Y zonas calientes. Entonces, todo eso yo tengo que visualizar.
De nuevo, el tema de control de nivel es muy importante. Yo no puedo permitir que haya estos tipos de fluctuaciones, como esta línea naranja que tenemos aquí, ni puedo tomarme yo la decisión de decir, no, voy a arrancar la caldera mucho más lento de lo que el fabricante me dijo, a 6 horas, y lo hago a 10 horas o a 11 horas, porque esto me va a generar problemas de sobrecalentamiento en la caldera. Aquí fíjense las fluctuaciones de nivel que hay en esta caldera y el arranque hasta que la caldera llegó no a la sincronización, no a su máxima carga, sino a la mitad de la presión de operación, fue de 11 horas. Y lo hicieron así porque consideraban que bajo esa condición, pues evitaban que la caldera se deteriorara más rápido. Cuando hablamos de tubulares, ya les comenté, si yo trabajo a baja carga, la llama tiende a incidir en una zona particular. En esa zona yo voy a tener secamiento de los sólidos que están en suspensión, incrustación, y esta zona va a sufrir sobrecalentamiento. Esta zona en particular. Es importante que eso se tome en cuenta al momento de hacer un plan de inspección. Normalmente se hace una inspección visual y se miden espesores por todos lados. Este tipo de transformaciones en la microestructura del material no se determina o no se detecta por medición de espesores. Aquí tenemos que hacer una metalografía, tenemos que hacer una medición de dureza y eso normalmente no se hace. Fíjense, al sobrecalentarse esta zona, podemos llegar a tener aquí problemas de corrosión bajo estos depósitos, pero también al tener esta transformación, si hay una pérdida de nivel, vamos a tener la conocida implosión en la caldera. Muchas veces el hogar, en esta zona tenemos un cordón de soldadura, lo que nos complica aún más esto porque este tipo de transformaciones, pero es susceptible per se por tener un cordón de soldadura aquí. Si en cambio mi caldera trabaja a muy altas cargas y la forzamos mucho o encendemos ya con llama larga, no tenemos suficiente circulación del agua alrededor del hogar y podemos tener problemas de sobrecalentamiento en las uniones soldadas entre el hogar y la placa o el espejo trasero, la placa tubular. Y al no tener suficiente enfriamiento, al no tener circulación, al no tener enfriamiento de los materiales, podemos tener sobrecalentamiento y fractura de los sobresalientes de los tubos, de los elementos de sujeción, y esto nos va a generar problemas de falla, posibles accidentes. Si yo tengo una mala combustión, tengo que ver que ese hollín que se me está formando en mi cámara de combustión está pasando por los diferentes pasos, valga la redundancia, de gases, y en la zona afectada térmicamente de mis uniones soldadas, allí puede estar ingresando carbón y puedo estar teniendo un problema de endurecimiento y fractura frágil en esa zona. Entonces, yo tengo que conocer definitivamente el diseño, los materiales, los componentes críticos, las condiciones de operación y, por supuesto, cuáles son las cargas de la caldera, en qué condiciones está funcionando la combustión y qué calidad de agua estoy teniendo. Recordando siempre que si tengo bajas cargas, la calidad de agua dentro de la caldera, al faltar esa circulación, no va a ser la adecuada. Entonces, si yo tengo calderas de 2 pasos, de un solo paso, las calderas de 2 pasos suelen traer este tipo de elementos que me garantizan más tiempo de residencia, más contacto de los gases de combustión con los tubos para que haya mejor eficiencia en la generación de vapor, pero según van pasando los años, voy haciendo mantenimiento de estos elementos. Muchas veces el contratista los saca para quitar el hollín y después no los coloca otra vez. Entonces, ya no tenemos la misma eficiencia. Los gases calientes pasan por allí sin hacer un buen contacto, no se genera suficiente vapor. ¿Y qué hace mi operador? Pues le imprime más combustible, aumenta la combustión y aumenta la cantidad de daños en estas uniones soldadas, aumenta la cantidad de daños porque estamos forzando la combustión. Si los refractarios que separan el segundo paso del tercer paso y del cuarto paso se me deterioran, se me desprenden, esos gases calientes se van a ir directamente a la chimenea y mi operador, para garantizar flujo, temperatura y presión, va a forzar más, va a meter más fuego y va a sobrecalentar mi caldera. O sea que mi caldera va a durar muchos años menos. Si en cambio se va taponando por efecto de la ceniza de combustión, pues estoy teniendo menos superficie de intercambio y mi operador va a forzar más la caldera de su máximo. Si yo voy taponando porque tengo tubos rotos, pues igual. Entonces,
no siempre el problema es la calidad del agua. Y la caldera es un equipo muy dinámico, está muy relacionado todo con todo. Muchas veces conseguimos que en instalaciones donde hay calderas pirotubulares, el operador no presta atención a esta medición de temperatura a la salida de chimenea. Si el problema es un problema de ensuciamiento, ya sea por combustible o por agua, esa temperatura va a ir subiendo poco a poco. Si el problema es rotura de refractario, el paso directo de gases hacia la chimenea, esa temperatura va a aumentar rápidamente. Mi operador tiene que saberlo y tiene que tomar acciones. Esta fotografía que está aquí, donde ustedes ven que tenemos una marca de temperatura acá, tiene que llamarnos la atención. O sea, ¿qué de combustión puede llegar a tener más de, no sé, si una caldera está apagada y tengo 0 grados centígrados o 0 grados Fahrenheit, quiere decir que algo está pasando y estos manómetros rara vez se calibran y se actualizan. Entonces, desde el punto de vista de control químico, en muchas empresas, ¿no? Nosotros metemos 10 litros de este antiincrustante, tantos litros de secuestrante de oxígeno y lo metemos a la caldera y igual nuestra caldera se ensucia, igual nuestra caldera se incrusta. Ese tratamiento de agua no sirve. Cuidado, ¿dónde estamos dosificando? ¿Cuáles son los químicos? Muchas veces mezclamos un químico con el otro y lo que estamos haciendo es hacerlos reaccionar químicamente esos dos productos y cuando entra a la caldera no entra nada, entra sólidos en suspensión que van a incrustar más mi caldera. Entonces tengo que saber, tengo que leer la hoja técnica de esos productos, tengo que saber dónde debo dosificarlos, ¿verdad? Cuál debe ser la concentración y debo tomar muestras de agua antes de la caldera, el agua alimentación en la caldera y en el vapor que produzco para monitorear y saber qué está pasando con esto, ¿no? Llevar un control del tratamiento químico del agua de mi caldera y del vapor que ella produce. Entonces, en muchas instalaciones se delega en la empresa de tratamiento de agua la toma de muestras y el análisis. Se hace una vez a la semana, se hace cada 15 días y la caldera es muy dinámica, por lo tanto tenemos que tomar muestras todos los días y de ser posible varias veces al día para tomar decisiones. El agua está teniendo alta conductividad, tenemos que abrir purga. Estamos teniendo altos oxígenos, tenemos que aumentar la dosificación del secuestrante de oxígeno. Tenemos que verificar si tenemos un desairador, en qué condiciones trabaja ese desairador, para garantizar que estamos alimentando una buena agua y que estamos teniendo una buena calidad de agua, que esos sólidos no se están yendo hacia la turbina, como nos comentó Ricardo. Entonces, todo eso, o sea, no es el único parámetro a seguir, pero son parámetros que nos afectan la integridad de la caldera. Este es un ejemplo. Aquí, si vemos todos los químicos al tanque de agua alimentación, esos químicos van a reaccionar entre ellos, no vamos a tener una buena alimentación. Si este tanque de agua alimentación alimenta varias calderas, muchas veces esas varias calderas van a necesitar diferentes concentraciones de químicos, ¿verdad? Porque están trabajando a diferentes cargas y eso, el alimentar todos los químicos al tanque de agua alimentación y que después se distribuya según van recibiendo agua a las diferentes calderas no es el mejor método. Esto es un cambio que ha venido ocurriendo en el tiempo y que hay que retomar, que cada caldera tenga su propia dosis. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos que 4 calderas, aquí hay 4 válvulas, se alimentan con una misma bomba. En este caso la bomba no estaba en su sitio, quiere decir que teníamos 4 calderas sin dosificar ese químico. Nosotros tenemos que estar claros que cada caldera debe tener su estación de dosificación, que arreglos como estos, que se suelen ver con mucha, en lugar de dosificar el químico en el lugar dentro de la caldera o en la línea de vapor, se dosifican al tanque de agua alimentación, que es prácticamente un recipiente a presión atmosférica, con una bomba de baja presión. Se pone a succionar del tanque cuando en verdad nosotros deberíamos tener la bomba debajo del tanque de alimentación de químicos porque ella no está para succionar. Ella tiene que tener una presión positiva. Entonces, hay mucho descuido, mucho desconocimiento cuando se habla de dosificación de químicos. Tenemos que analizarlo en nuestras instalaciones. Tenemos que verificar la toma de muestra
cuál es nuestro procedimiento, hay prácticas estándares para toma de muestra, dónde se capta la muestra, cuál es el procedimiento, el control de flujo y de temperatura de la muestra, sobre todo si vamos a utilizar un analizador en línea. Y esa muestra tengo que llevarla a un laboratorio, tengo que hacer el análisis, tengo que verificar, reaccionar inmediatamente si ese químico está fuera de parámetro. En algunas instalaciones conseguimos lectura de conductividad, como la conductividad venía subiendo, y esto no era de un día para otro, esto fue durante semanas, la conductividad venía subiendo y no se tomaban acciones correctivas. Cuando llegó al límite superior, que hubo un pico, entonces sí se abrió la purga. Tenemos que conocer bien la química del agua, tenemos que relacionar la química del agua con la carga de la caldera. Cuando yo tomo una muestra de agua, tengo que ver a qué da una carga baja, esa caldera, ¿verdad? Esa caldera no está teniendo buena circulación, por lo tanto, estamos teniendo una mala homogeneidad del agua y no estamos teniendo una buena circulación y ese tratamiento químico no está siendo la adecuada, esa muestra no es la más adecuada. Entonces, todo tenemos que relacionarlo con todo. Como ya les dije, hay prácticas estándares de ASTM que me dice cómo debe ser la línea de captación de muestra. Si voy a tomar una muestra de vapor, hay una práctica estándar de ASTM que me da indicaciones de cómo debe ser esa flauta que está al interior de la tubería de vapor y no puede ser un orificio. Si yo tengo una caldera pirotubular, no debe ser esto que está aquí a la entrada, no debe ser un orificio, sino que debe ser una tubería que va a lo largo de la caldera con perforaciones que me capta y me toda la espuma que se está formando para garantizar la purga y para garantizar la calidad de la muestra que estoy tomando. Si yo lo que tengo dentro de mi caldera acuatubular es esto, un orificio, esa muestra no me dice lo que está pasando en toda la caldera. Y este orificio, esa purga continua, no es capaz de arrastrar toda la espuma que se puede estar formando a lo largo de toda la caldera. Es una tubería perforada tipo flauta a lo largo de toda la caldera. Entonces, hay prácticas estándares, no estamos inventando la rueda. Luego tengo que conocer cuáles son los posibles contaminantes en mi caldera, si es cobre, si es sílice, si son hidrocarburos, si es aceite. Yo tengo que conocer todo eso y tengo que ser tan dinámico como mi caldera lo exija. No puedo dejar que las cosas pasen. Entonces, ustedes dirán, Carlos, qué complicado esto. Realmente yo pensaba que la caldera era un equipo estático, ya ven que no es un equipo estático, es muy dinámico, ¿verdad? Y todo tiene que ver con todo, la calidad del agua con la carga en la que estoy trabajando la caldera, el nivel de agua con la calidad de agua, con la cantidad de sólidos que pueden arrastrarse. Todo está relacionado con todo. Es un equipo muy dinámico, no es un equipo estático y tenemos que conocerlo. Entonces, bueno, aprovecho para comentarles que esto es solamente digamos, una presentación de lo que podemos compartir y ver en nuestro programa de especialización de operación y mantenimiento de calderas. Los invito, esto es un programa tanto para usuarios de calderas pirotubulares como acuatubulares, y los invito a escribirle a la licenciada Nuicelis Pinto a través de capacitación@seaca.com, de manera que, bueno, nos acompañen en el quinto programa que comienza ahora el 13 de junio. Y de nuevo, las calderas son un equipo muy dinámico, tenemos que trabajar en equipo, los químicos, los operadores, la gente de mantenimiento, la gente de inspección, todos tenemos que trabajar como un gran equipo, tenemos que desarrollar destrezas, tenemos que desarrollar destrezas en equipo y tenemos que conocer bien las calderas. Para eso, de nuevo, los invito a formar parte de la red de seguridad en calderas, Red Latinoamericana de Seguridad en Calderas. Bueno, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Hasta aquí lo que tenía para presentarles hoy. No sé si hay alguna otra participación, algún otro comentario, como el que nos hizo Ricardo hace un momento. Ingeniero Carlos, buenas noches. Orlando Romero, cuéntenos. Orlando Romero, Barranca Bermeja, Colombia, la refinería Barranca Bermeja acá en Colombia. Buenísimo. Ingeniero, tenemos una experiencia que nos ha sucedido en varias ocasiones y es el tema de
taponamiento en las paredes laterales de las calderas, específicamente en las curvas de los manholes. Sí. Tenemos un concepto, o yo recuerdo hace unos años atrás, teníamos un concepto que los colectores de las calderas, los colectores laterales de las paredes laterales de las calderas, Ujú. tienen su línea de drenaje que va Sí. al drum de purgas. Sí. En algún momento que recuerdo yo, tengo 25 años de experiencia en calderas ahí en refinería, Ujú. hacíamos purgas, estando la Sí. caldera en operación por Sí. las paredes laterales. En algún Ujú. momento tenemos un concepto de que no se puede, porque en el momento de hacer la extracción, probablemente como son tubos generadores, Sí. en el momento puede llegar a ocurrir una posible rotura de calderas por el tema de la temperatura, porque se pueden quedar sin flujo. No sé si esas es conveniente, o quisiera como aclarar si eso es conveniente hacer esas extracciones estando la caldera en operación, para, digamos, como para evitar que se nos taponen las curvas de los manholes laterales en los manholes del supercalentador, donde Sí. uno ingresa a inspeccionar el cable supercalentador. No sé si eso si es conveniente hacer esas Sí. extracciones en operación. Ahí pudieran estar ocurriendo varias cosas a la vez, ¿no? O cada una en su momento. Cuando nosotros abrimos esas purgas, yo no le llamo purgas, le llamo drenaje, déjame saber un momento la presión de operación de esas calderas. Estamos hablando de 650 No, de esas calderas trabajan operaciones de tambor de vapor en 440, 450. 440. Bueno, estamos todavía por encima de los 400 o en los 400. Cuando nosotros abrimos eso, yo les llamo drenaje, yo no le llamo purga, porque eso no está allí para abrirlos en operación. Realmente son drenajes cuando la caldera sale de servicio. Ciertamente, como tú dices, además son tuberías que están entre los 10, 12 pulgadas, no más allá, de manera que cuando yo abro esa purga, en esa zona se me va a formar un remolino que me va a dejar sin circulación de agua un grupo de tubos. En esa zona de tubos, esos tubos se van a estar sobrecalentando, por un lado. Si hay mucho, por supuesto, hay muchos depósitos, la tendencia es a que esos depósitos en ese momento de secamiento se incruste y promuevan más el sobrecalentamiento de los tubos. El hecho de que sea en la mirilla, fíjate, es una zona de curva, es una zona donde hay más tendencia a acumularse sólidos. Si hay incidencia de llama, si hay baja carga, habría que ver si este, a qué carga nominal o a qué carga trabajan esas calderas. Si trabajan su carga nominal, posiblemente la circulación sea buena y las incrustaciones no ocurran. Pero tenemos que verificar, primero, nivel de agua en la caldera, cuando estoy tomando muestras, garantizar que el agua, o sea, el nivel de agua en la caldera es el adecuado. De manera que no esté yo teniendo niveles muy altos y las espumas se estén formando sin que la purga sea capaz de captar, arrastrar y remover esos sólidos ¿cómo se llama? Del agua de la caldera. Entonces, estamos hablando de drenaje, dejar tubos sin enfriamiento con la caldera encendida, secamientos, incrustaciones. Estamos hablando de zonas de curva donde si no tengo buena circulación, la tendencia es a que haya cierta turbulencia e incrustaciones. Tengo que ver todo relacionado con todo. O sea, las purgas, los drenajes de colectores no se deberían utilizar para mejorar la calidad del agua. En todo caso, en calderas acuatubulares, normalmente cuando trabajamos de 400 para abajo de presión, hay drenaje, les llamo también drenaje, en los domos inferiores, en el domo inferior, de manera que al ser de mayor diámetro, tiene menos efecto sobre los tubos que están por encima para dejarlos sin agua. Entonces, eso es más aceptable que hacer purga en colectores. De los colectores sí tenemos que, si nosotros hacemos una limpieza química, tenemos que asegurarnos que quedan limpios porque ellos tienden a acumular muchos lodos. Si usamos un tratamiento donde hay formación de depósitos tipo fosfato,
que es un tratamiento precipitante. Entonces, tenemos que garantizar durante los mantenimientos que esos colectores laterales que hacen las paredes, nosotros los abramos, nosotros los limpiemos para evitar que ese lodo que esté allí acumulado vaya a taponar temporalmente o permanentemente tubos. Entonces, está todo muy relacionado con todo. Tenemos que tener cuidado con eso, y no deberíamos regresar a esa práctica de drenar. De hecho, hace poco vimos eso durante un curso, que se estaba drenando de un colector de una pared para tomar la muestra con la que se hacía el análisis químico, cosa que no nos da ningún tipo de representatividad, y estábamos dejando, de hecho, acababan de cambiar tubos en esa pared y en el techo de la caldera. Entonces, no es recomendable abrir drenajes con la caldera en operación. Hay que verificar que las calderas trabajen a su carga nominal. Si nosotros tenemos varias calderas y no, ¿cómo se dice? Y no tenemos por qué tenerlas a todas a máxima carga, es conveniente pensar en sacar una de servicio, dejarla bien preservada, fuera de servicio, ¿verdad? Apagada, y las otras llevarlas a su carga nominal para garantizar que tienen buena circulación. O sea, es toda una estrategia, no depende de un solo efecto el hecho de que hayan fallado. Y por supuesto, la calidad del agua en una refinería es mucha la cantidad de contaminantes que pueden venir, hidrocarburos, tienen diferentes, digamos, retornos de condensado de diferentes calidades, y eso hay que a veces se desatienden. No digo que ustedes lo desatienden, pero en muchas instalaciones se desatienden. No sé si te ayuden en Sí, señor. aclarar. Ok, me Muy alegro. claro, muy claro. Gracias, Gracias. gracias a ti por tu participación. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Nuricelis está presente. No sé Sí, si claro, aquí estoy. no sé si hay preguntas en el chat. No, no tenemos preguntas en el chat. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Les Ricardo. comentaba también a todos que esta presentación la vamos a compartir en los próximos días a través de nuestro canal YouTube. Y más pues por el inconveniente que tuvimos al comienzo, Sí. pues con mucha más razón vamos a compartir el video. Sí, sí. Ricardo, después del seminario completo, cuéntame. Sí, Bueno, muchas gracias por la presentación. Y quería comentarles sobre los arranques de la caldera. Por lo menos, como yo trabajaba en un ingenio, sí, usted sabe que muchos dueños de empresas quieren la producción rápido y sí, el arranque lo hacen en 1 hora y media con quemadores, y eso va porque va sí, sí, sí. y revienta tú y todo. Sí, 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 sí. No, estoy claro. Eso. Entonces, por lo general, siempre es como problema con los dueños. Sí. Las calderas de nosotros eran de bagazo, Ujú. Sí, sí, sí. con fibra de caña. Ujú. Entonces, al- allí controlar los niveles era un poquito difícil porque dependía de, de cómo los alimentadores, Ujú. porque yo era instrumentista también. Ah, ok. Al final controlábamos los alimentadores eh, con variadores, con PID de variadores, Sí. para poder, con un transmisor de presión. Ujú. Entonces, al final, como eran 3 calderas, lo que se decidió fue separar las 3 y ponerla como en un domo, en un cabezal de alta, Sí. pero bien separados. ¿Por qué? Porque de repente una levantaba más presión que otra, y lo que hacía era que como que atoraba a la que levantaba menos. Sí, 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 sí. Y Entonces, en ese caso también consigues que si tú dosificas químico con una misma bomba a varias calderas, el químico va a ir donde haya menor presión, y si la que necesita más químico es la que está a mayor presión, va a recibir menos. O sea, todo está relacionado con todo. Las calderas son equipos
sumamente dinámicos y nosotros no podemos pensar, tenemos que borrar de nuestra mente que es un equipo estático, ¿verdad? Que es un equipo al que nada más tenemos que parar una vez al año, hacer prueba hidrostática, medir espesores y ver en qué condiciones está, entre comillas, porque no sabemos su nivel de envejecimiento, porque no llevamos el monitoreo de sus variaciones en las cargas. Y en el caso de ustedes que queman bagazo, pues muchas veces, como esa alimentación de bagazo es manual, ¿verdad? En función de la, en función de la presión es muy inestable, entonces a veces se sobrealimenta el bagazo y tenemos problemas de subidas de presión, subidas de nivel, o sea, todo está muy relacionado con todo. O sea, de verdad que son admirables los usuarios de caldera que alimentan con biomasa, Sí, carbón. Es complicado, es difícil y hay que tener mucho conocimiento y mucha experiencia. Sin embargo, en muchas instalaciones de este tipo, pues los operadores no están bien formados. o sea, controlar el inducido con el forzado de la caldera. Eso Sí, sí, es sí. ese control allí, eso es bastante difícil Sí, sí lo es, para mantener el definitivamente. vacío dentro de la caldera. Sí, definitivamente lo es, sí, sin duda. Entonces, ¿algún otro comentario? Tenemos, estoy viendo a nuestro colaborador, aliado en Panamá, don Diomedes Millares, está allí acompañándonos durante el seminario. ¿Algún comentario? Anime allí a sus invitados a que hagan alguna participación, alguna pregunta. No sé si hay alguno. Bueno, está Ricardo, veo a la arquitecta Caterine Ábrego. No sé si hay algunos otros participantes de Panamá que nos estén acompañando. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Gerardo Magán, de Perú, Ajá. el jefe de calderas en una empresa azucarera, en Sí, Cartavio. sí. Para comentarnos mi experiencia, ¿no? Iniciando el calentamiento de la caldera, aproximadamente 2 horas después de iniciar el calentamiento, se generó una explosión en el lavador de gases. Bueno. ¿No? Bueno, sí, en esos momentos no sabíamos cuál era la causa, pues, ¿no? Ujú, Pero se dedujo, ¿no? Que por el tema del tiro natural, que en ese momento pues no había mucho tiro, ¿no? Entonces los gases supuestamente se habían acumulado ujú, y justamente empezamos ya para levantar presión y ujú. fue donde se originó la explosión, pues, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, es una caldera bagacera, ¿no? Genera 135 toneladas de vapor hora a una presión de 42 kilos. Pues, don Gerardo, déjeme decirle que justo hace una semana larga, hace casi 2 semanas, me enviaron información, una experiencia que hubo en una empresa de aceite de palma. No queman bagazo de caña, pero queman otra biomasa con las mismas características. Ocurrió la misma explosión por ese mismo desbalance en los tiros, donde en alguna zona, en una zona particular del paso de gases, hubo esa acumulación de combustible, ¿verdad? Y explosión en esa zona. Sería muy interesante ponerlos a ustedes dos, a usted, don Gerardo, si nos pone su correo electrónico ahí en el chat, lo pongo en contacto con Freddy, que es precisamente una caldera de biomasa, y él no entendía cómo, si lo que quemaba era biomasa y no gas, pudiera ocurrir este tipo de daño. Sería muy interesante ese intercambio de experiencia entre ustedes dos. Si nos pone su correo electrónico en el chat, le aseguro que lo pongo en contacto y tenemos una pequeña reunión para compartir experiencia. ¿Le interesa? Ya, está bien, ¿Le lo parece bien? coloco en el chat. Sí. Perfecto, perfecto. Será un gusto.
¿Alguna Estimado otra? Carlos, buenas noches. Buenas noches, Julio Martín. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oiga, sí, pues sí, en el tema de las plantas de tractor de aceite de palma, pues muchas veces los incidentes y las pequeñas explosiones, gracias a Dios en la planta no han habido grandes explosiones, son estas pequeñas explosiones, pues son entre lo que es la cascarilla de la almendra de la palma y la fibra. Ahí es que va a tener usted una secuela principalmente de pequeñas explosiones. Sí. Y lo que sí, pues, no es recomendado y te va a causar una explosión en un 70-80% de probabilidades es que usted tire la misma almendra accidentalmente. Ahí le va a pasar una secuela a un largo plazo, a un corto plazo. Si no está a un corto plazo, a un largo plazo, como lo estuvimos comentando en los meses anteriores en el curso. Sí, sí. Así es, así es. Julio, igual. Carlos, estás en silencio. Sí, Julio, si nos compartes tu correo, pues te incluyo en esa pequeña reunión con el señor Gerardo y Freddy, que también es un colega. Mientras nosotros tuvimos precisamente nuestro curso, Julio, que coordinó don Diomedes allá en Panamá, justo yo le consultaba a Freddy en Colombia algunas cosas de este tipo de caldera, y él hace una semana, casi 2 semanas, me presentó, me envió fotografías y todo esto de esa explosión que tuvieron en la zona justo después del economizador. Entonces, interesante poder, fíjense que eso puede ser un tema a tratar en la Red Latinoamericana de Seguridad en Caldera y compartir experiencias entre usuarios de este tipo de caldera. Sería muy, muy interesante poder sacar provecho y compartir esa experiencia con otros usuarios. Así como no, don Carlos, con gusto. Sí, con gusto. Mire, ese pequeño incidente me ocurrió en el mes de noviembre pasado con los trabajadores, pero no hubo buena combinación entre fibra y la cascarilla de nuez. Y Sí. pues hubo una combustión elevada, una pequeña explosión. No fue elevado el daño, pero sí hubo un muchacho que se me quemó con la fibra que se expandió por una de las ventanas de la caldera. Bueno, sí. Entonces, eso son experiencias de usuarios muy particulares. El mundo quema bagazo o biomasa, y es muy interesante que se maneje. En Uruguay prácticamente todas las calderas queman biomasa, entonces sería muy interesante poder hacer un comité de trabajo relacionado con este tipo de calderas. Así que los invito a que entre los azucareros y los aceiteros hagamos algún tipo de instructivo para operadores de calderas de biomasa. Vamos a generalizar ese punto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no tenemos más comentarios, ¿será que cerramos el seminario aquí? Las gracias por su participación. No sé si hay alguna pregunta a nivel de A usted, chat. ingeniero, y atento a nuevamente tener esa bonita experiencia en calderas. Claro que Bueno, sí. gracias. Gracias por su participación, muy amable. Gracias. Claro que sí. Seguimos en línea. Gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Igual, que Muchas tenga buena gracias. noche. Muy Buenas buenas noches, noches. Carlos, que tenga buenas noches. Don Diomedes, Gracias, saludos gracias. cordiales. Buenas noches. Dios mío. Gracias y buenas Pérez Ceballos, Panamá. Buenas noches. Ceballos. Gracias, Julio, gracias. Barranca Bermeja, Colombia. Un abrazo Gracias para por la todos. invitación.
Gracias, Ahí buenas noches. representando a la Universidad Tecnológica de Panamá. Ajá. ¿Quién está por la Tecnológica de Panamá? No, yo estoy en la línea de lo que es seguridad. Seguridad ahí el profesor Villalba nos invitó ahí. Ah, está bien. Bueno, Jorge, anótate en la red de seguridad para que hagamos un buen grupo en esa parte. Hay un grupo de la universidad, de un politécnico en Medellín, que se enfocan precisamente en eso. Así que bienvenido. Dele, gracias. Ahí vamos a estar, pues, bendiciones a todos. Vale, gracias, gracias. Ricardo. Gracias, excelente. Gracias, excelente. Bueno, bendiciones, don Carlos, bendiciones. Gracias, ingeniero. que estén muy bien. Una buena noche. Gracias, igual. Y por acá. Ingeniero, buenas noches. Muchas gracias desde Bogotá, Colombia. Gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 8 minutos de ahí, menos 5 minutos de ahí. Aquí llegando. Voy pasando el extra. Muchas gracias, don Carlos, por la charla y al ingeniero Diomedes por la invitación. Jonathan Vale. García del Cuerpo Bombero de Panamá. Gracias, don. Perfecto. Bueno, gracias a don Diomedes de acá también. Ricardo, ahora trabajo acá en los bomberos de la zona de Veraguas, Panamá. Gracias, gracias. Perfecto. Por ahí seguimos contactándonos. Gracias, Sí, Ricardo, por tu participación. Muy interesante. Para servirle. Ingeniero Carlos, muchas gracias al ingeniero Diomedes, muchas gracias por su invitación desde Bomberos Tumaco, en Colombia. Perfecto. Bienvenido. Esculpiñán, gracias. Gracias, ingeniero, que tengan buena noche. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Buenas noches, ingeniero Carlos, y a todos los participantes. Muchas gracias por tu participación. Con mucho gusto. Vale. Gracias desde Panamá por